Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy ha sido un día complicado, ha habido muchísimos valores cayendo con fuerza y bueno, pues voy a hablar de algunos de ellos. Algunos que me habéis pedido que echara un vistazo por el tema de que iban a dar dividendos en breve. No sé si ha sido uno de los motivos que, por ejemplo, en Telefónica y Resol ha hecho que corrigieran hoy, sobre todo Telefónica con bastante fortaleza. Bueno, para mí el dividendo no es algo que me llame la atención, ya que al final es algo que se descuenta del valor. Entonces, bueno, pues cada uno tenemos nuestras formas de invertir. La mía no es por dividendo, ya que, como digo, bueno, pues al final es algo que se descuenta de la cotización de la acción. Entonces, bueno, pues eh, para mí no es una forma de inversión, simplemente. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar con Almiral, que ayer comenté que, bueno, pues había hecho un suelo de corto plazo en esa zona de los 8.24.5, 8.26.5 y que debería de superar ese primer nivel de resistencia de Fibonacci que estaba en los 8.48.5 para reanudar y ese rebote, pero no ha conseguido superar ese nivel y se ha girado con fuerza hoy a la baja, rompiendo ese nivel de soporte que tenía de corto plazo de los 8.24.5, 8.26.5, con lo cual se dirige a la siguiente zona de soporte que está en los 8.15. Ese sería el primer nivel de soporte que tiene tras romper este 8.24.5, 8.26.5. Y bueno, pues por abajo, por arriba deja el mismo techo que tenía antes o sea, en la sesión de ayer para mí, que es ese 8.46.5, perdón, he dicho antes 8.48.5, es 8.46.5. Ese sigue siendo la misma resistencia a batir y por abajo, bueno, pues ahora mismo parece que va a ir a buscar esa zona de los 8.15. Los indicadores, bueno, pues siguen sobre venta. Se han girado a la baja el vigía, que estaba girado al alza, aunque estaba lejos de la línea cero, pues bueno, se ha girado a la baja. El Concord sigue neutral, el Easy Move sigue bajista y el Directional Move empieza a expandirse. Así que bueno, de momento a buscar ese 8.15 y veremos a ver si es capaz de rebotar desde ese nivel. Bueno, pues Inmobiliaria Colonial, que lleva una caída, bueno, pues desde esos niveles de los 6.46 aproximadamente que tocó, pues ha bajado a esa zona de los entornos de los 5.04, que sería el siguiente soporte que tiene el valor una vez perdido esa zona del 5.25, que era el soporte desde donde intentó rebotar y bueno, pues no consiguió ni siquiera llegar al máximo previo, que estaba en torno a esa zona de los 5.55 aproximadamente, y desde ahí volvió a arrancar a la baja, llevándose por abajo el soporte de esos 5.22 que había dejado de soporte, y también la zona de los 5.16.5, que era el siguiente soporte que tenía el valor. Y bueno, pues ya se ha acercado hoy en la sesión a esa zona de los 5.04, ha hecho un mínimo en los 5.07 y bueno, ese nivel de soporte es un nivel importante. Voy a poner el gráfico semanal que se ve con más claridad. Y bueno, es ese nivel desde donde arrancó hacia esa zona de los 6.46 que ya he comentado antes. Entonces, bueno, pues es un nivel importante de soporte que no debería perder el valor. Los indicadores en gráfico semanal, como vemos, están bajistas, con el estocástico ya muy metido en sobreventa, si bien es cierto que todavía no hay señal de giro, y el resto de indicadores también están bajistas. El Directional Move está abierto, así que bueno, pues tenemos que ver si el valor es capaz de rebotar en la sesión de hoy, a pesar de las caídas que ha tenido el IBEX. Pues bueno, no ha tenido una mala sesión. Como vemos en gráfico diario, bueno, pues muestra divergencias tanto en el vigía, divergencias alcistas, en el vigía también la muestra
en el Easy Move, también la muestra en el Directional Move y tenemos un estocástico en sobreventa, es decir que tenemos unas divergencias alcistas con un soporte importante, es decir que bueno, pues es buena señal de cara a tener un posible rebote. Primer nivel que debería superar el valor sería pues esa zona de los 5.22.5, 5.24.5, que sería los dos máximos que ha dejado el valor antes de este último tramo bajista, y bueno, pues una vez superado esa zona del 5.22.5, 5.24.5 ya iría a buscar esa zona de los máximos previos, que estarían los 5.48. Es decir que bueno, pues llegado a este soporte con estos indicadores parece que pueda haber un rebote en el valor. Entonces bueno, pues veremos a ver si es capaz de rebotar desde estos niveles e ir a buscar esa zona de los 5.22.5, 5.24.5, que sería el primer nivel que debería de superar. Bueno, y Telefónica, como ya comenté al principio, hoy ha tenido una sesión bastante con una caída bastante fuerte. Ha perdido el soporte que tenía de más corto plazo, que está en la zona del 409, ha perdido ese nivel y bueno, pues parece que va a ir a buscar de nuevo esa media exponencial de 200 sesiones desde donde ya rebotó en el mes de noviembre. Entonces bueno, pues una vez perdido ese nivel, lo dicho, va a ir a buscar esa zona que estaría en torno a los 3,97. Por indicadores, bueno, pues están todos girados a la baja, el Directional Move empieza a abrirse, el estocástico entrando en sobreventa, si bien es cierto que no hay señal de giro al alza, así que bueno, pues parece que va a ir a buscar ese nivel de la media exponencial por arriba. Bueno, pues debería superar la zona del 4.16.4, que sería la primera zona de resistencia en el corto plazo que tendría. Tubacex, bueno, pues ha cerrado pegada a ese nivel de soporte de los 3.37.6, bueno, pues 3.37. Bueno, pues está en un momento complicado para mí Tubacex, ya que, bueno, pues ya comenté el tema de la resistencia importante a la que se estaba enfrentando, con una sobrecompra, con divergencias, con el Directional Move contraído. Es decir que, bueno, para mí se está en esa zona complicada, ya que ha atacado una zona de techo bastante importante y parece que vuelve a corregir. Entonces, bueno, pues de momento tiene ese soporte, pasa también, aparte de ser el siguiente soporte que tiene el valor, también pasa esa media exponencial de 50 sesiones justo en ese nivel. Y en caso de perder ese nivel, voy a poner gráfico semanal para verlo mejor. En caso de perder ese nivel de los 3.37.5, tenemos esta situación. Y es que el valor vendría a buscar la siguiente zona de soporte, que estaría en los 3.25, y sobre todo esa zona de los 3.05. Bueno, pues ya comenté en el gráfico semanal la situación del Directional Move. Como vemos aquí, estaba totalmente contraído, con un estocástico totalmente sobrecomprado y ya girado a la baja. Y bueno, pues comenté que, bueno, pues a mí los cruces del Directional Move o se hacen como lo hizo, por ejemplo, en noviembre del 2023, con ese corte tan fuerte al alza, o al chocar, bueno, pues puede venir una corrección fuerte en el valor. Entonces, bueno, pues esto es el gráfico semanal. Como vemos, el Directional Move, bueno, pues tras ese choque con la media bajista, comienza a abrirse, ha tocado esa zona de techo importante y desde ahí, bueno, pues parece que va perdiendo un soporte tras otro. El siguiente, ya lo comentaba, 3.37.5, ese sería el siguiente nivel de soporte, y perdido en ese caso de que pierda ese soporte, ya estaría, el siguiente estaría en la zona del 3.25, pero sobre todo estaría ese más importante, que estaría en torno a la zona de los 3.05. Entonces, bueno, lo dicho, es ahora mismo, bueno, pues una situación, ya comenté que ese soporte, esa resistencia de los 3.60, esa horquilla de los 3.60 era una zona complicada, y bueno, pues veremos a ver ahora hasta dónde corrige el valor. Por ahora, el siguiente soporte 3.37,5.
Bueno, Repsol, pues otra que ha tenido hoy una sesión bastante complicada, ha perdido un soporte importante, que era el que estaba en la zona de los 11.25 aproximadamente. Hoy ha perdido ese nivel y desde ahí, bueno, pues ha cerrado el mínimo de la sesión. Y bueno, el gráfico diario ahora mismo tendría el soporte en la zona del 10.68.5 y en caso de perder ese nivel sería a esa zona de los 9.90. Como vemos el valor, bueno, pues vuelve a entrar en sobreventa, el estocástico gira a la baja, tenemos al Directional Move abriéndose con fuerza, tenemos al Easy Move por debajo de la línea cero está neutral, tenemos al Vigía otra vez de nuevo arrancando a la baja y tenemos al Concord bajista pegado a la línea cero, es decir que bueno. Bueno, pues ya lo he dicho antes en la introducción, a mí el tema de los dividendos pues no es algo que me llame la atención para nada a la hora de buscar una inversión. Entonces, bueno, pues no sé si hoy ha sido uno de los motivos el que haya dado el dividendo, pero bueno, no sé si al final se sale a cuenta, salvo que tengas una gran cantidad de acciones al estilo de Amancio Ortega, que te caen millones por recibir dividendos, pero bueno, para mí, por ejemplo, no tiene sentido invertir por dividendos. Entonces, bueno, lo dicho, primer soporte 10.68.5 y por arriba el valor, bueno, pues debe superar esa zona de los 11.56, que es la primera zona de resistencia que va a encontrar el valor en caso de tener un rebote. Bueno, y Solaria, pues otra que está perdiendo zonas importantes. Vamos a ir al gráfico semanal primero. Y es que está a punto... de perder esta zona de soporte importantísima que estaría comprendido entre los 8.90 y los 8.16. Ese nivel de soporte es importante, ya que desde ahí pues prácticamente habría otro tramo bajista bastante importante en el valor. Los indicadores, bueno, pues la única buena noticia que habría ahora mismo es que tienes está el Directional Move completamente expandido. Entonces, bueno, pues esos son zonas donde se marcan soportes, pero tiene que confirmar esos soportes. Es decir, que tiene que rebotar y tiene que rebotar con claridad. La primera zona que debe batir además sería esa zona que estaría comprendida entre la zona del 9.11 y la zona de los 9.15 aproximadamente, que es esos dos últimos máximos que ha hecho el valor, pero bueno, sobre todo sería superar esa zona del 10.28. Se ha complicado bastante la situación, el valor, y como vemos es un soporte muy importante en caso de perder. Bueno, pues habrá una caída bastante fuerte. Entonces, bueno, veremos a ver si el hecho de que ese Directional Move esté completamente expandido, tocando niveles extremos, ayude a no perder esa zona y tener un soporte importante que debería de rebotar, pues bueno, pues debería de rebotar cuanto antes, ya que, bueno, pues en caso de perderlo, bueno, pues sería, lo dicho, sería una zona importantísima que perdería el valor. En el gráfico diario, bueno, pues se ve alguna divergencia, lo que pasa es que, bueno, pues como vemos desde esa zona que ha hecho el 9.11, bueno, pues ha tenido una caída fuerte sin pausa hacia esa zona de los 8.18.5 que ha tocado hoy. Entonces, bueno, lo he dicho, importantísima esa zona de soporte, que no la pierda, y por arriba, pues ese primer nivel, esa zona del 9.11, superar y tener un rebote con bastante fortaleza sería una buena señal de cara a tener un buen impulso alcista por toda esa sobreventa y ese directional move, sobre todo en gráfico semanal, completamente expandido, tocando las zonas extremas del mismo. Bueno, Unicaja, otra que, bueno, pues ha tenido otra caída otra que ha tenido un día complicado, una caída con bastante fuerza y bueno, ha llegado a ese primer nivel de corrección de todo el tramo alcista desde esa zona del 1.12.7 a esa zona del 1.27.8.
y bueno, pues ha tocado hoy prácticamente ese primer nivel de corrección que estaría en la zona del 1.22, el siguiente nivel estaría en la zona del 1.20 y el siguiente, que sería el más importante, sería ese 1.18.5. Esos serían los niveles de más corto plazo que tendría el valor como soporte, y bueno, pues en caso de superar esa zona del 1.27.8 ya iría a buscar esa zona 1.32 por donde, que es donde tiene esos máximos históricos. Entonces, bueno, pues de momento el valor va a corregir ese último tramo alcista que tuvo, y bueno, pues veremos a ver si bueno, pues aguantan estos niveles de soporte, porque en caso de no aguantar, el valor iría a buscar esa zona del 1.12.7, que es de donde arrancó esos niveles. Recordad que tiene un gap abierto todavía en esa zona de los 1.05 y la zona del 1.045 aproximadamente, y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a próximos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, también en los podcasts del YouTube y en el canal de Telegram. Un saludo, buenas noches.